Victoria Giarrillo es economista, asesora de CAME. Victoria, Jorge Loranta, buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, contanos, ¿cómo son los números de ustedes? Bueno, en realidad son los números del INDEC, no son nuestros. Nosotros, los números que vos estás marcando ahí son los aumentos en cantidades importadas. Por ejemplo, el año pasado es cierto que las importaciones cayeron 6,7%, pero cuando uno mira lo que pasó con los precios y con las cantidades, ves que los precios de esos productos que entraron en promedio bajaron 10% y en cambio las cantidades importadas crecieron casi 4%. Ahora, cuando uno mira puntualmente, por ejemplo, los bienes de consumo, porque dentro de las importaciones tenemos un montón de componentes, por ejemplo, los bienes de capital, bienes intermedios que hay que importar porque la industria los necesita para su proceso de producción. Entonces, cuando uno mira los bienes de consumo, que son por ahí los que más impacto tienen en la industria, y la situación fue un poquito más compleja todavía porque, por ejemplo, en montos esas importaciones crecieron 9% el año pasado, pero además crecieron 17% en cantidades. Y esto que en principio uno veía el año pasado que se había desacelerado, porque los primeros meses del 2016, recordemos que cuando asumió el gobierno se liberaron las de JAI, que estaban trabadas, y hubo una oleada de importaciones, pero por cosas que había trabadas en aduana. Después, eso, como que el proceso de importación el gobierno controló bastante, frenó bastante, pero sobre los últimos meses del año pasado se comenzó a notar de nuevo fuerte estos ingresos, y ahora en enero, cuando el INDEC dio los números, lo que volvimos a ver es que, por ejemplo, en el caso de los bienes de consumo puntualmente, en cantidades subieron 22,5%, muy fuerte, y además subieron las importaciones totales, ¿no? ¿En qué áreas, básicamente? Bueno, por ejemplo, hay muchas áreas que... A ver, yo te voy a poner un ejemplo. El año pasado hubo un aumento muy fuerte en lo que son importaciones de porotos de soja. Eso tiene una explicación y es porque Argentina redujo la producción de soja y entonces la industria aceitera tuvo que importar porotos de soja para la producción de, por ejemplo, biocombustibles, etcétera, ¿no? Pero después hay muchos otros rubros, por ejemplo, calzados, juguetes. En textiles se está viendo este año está creciendo, la verdad que muy fuertemente los ingresos. En la industria naval, acá nosotros estuvimos hablando ahí con cada sector y, por ejemplo, en la industria naval se plantea la paradoja de que el mismo Estado anunció compras de barcos y cosas, pero compras en el exterior, a Israel, a Alemania. Bueno, obviamente que Argentina evidentemente no tiene la tecnología que posiblemente quiere importar el gobierno, aunque el mismo sector dice que sí la tienen y que la pueden producir. Ese era un problema que había incluso con el kirchnerismo. Cuando el gobierno preguntaba a los sectores si pueden producir esa tecnología, el sector decía que sí, frenaban la importación y después tardaban mucho tiempo en producir esa tecnología porque no estaban preparados para hacerlo. Entonces, a ver, el problema de las importaciones está latente, no es una oleada. Lo que uno empieza a ver es que están creciendo y están afectando a una industria que está también con menos demanda, con menos producción. Hay mucho ingreso también de importaciones que no capta INDEC y no capta aduanas porque se hace ilegalmente por las fronteras. Viene de Chile... pero eso es contrabando, digamos. Claro, viene de contrabando, pero es muchísimo. Por ejemplo, en Jujuy te dicen entran 80 camiones por día de ropa y electrónicos que se distribuyen por todo el país. En Formosa, Chaco, te dicen nos están entrando 250.000 ladrillos por día de Paraguay. La cerveza... Sí, igual te digo, la situación, no conozco las cifras, pero nunca el contrabando puede superar un pequeño porcentaje del total de la producción, porque no, es un delirio, no, pero pensémoslo a esto localizado por ahí. Vos tenés, no lo pensemos a nivel macro país, pero pensémoslo, por ejemplo, una industria de ladrillos en Formosa. Sí, claro, la hunde. Te entran 250.000 ladrillos de Paraguay y te hunde, o sea, por eso a veces hay que contextualizarlo localmente. Ahora, esto, perdón, ¿no? Buenos días, Diego Leuco, la saludo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Diego? Esto evidentemente tiene que ver con un tema de precios, ¿no? De que aquí las cosas están realmente muy caras. Una manera de luchar contra esto, o en realidad tal vez causa o consecuencia, depende de qué lado del mostrador uno esté, es justamente
el tema de precios, digamos, porque están altos los precios, el gobierno permite más importaciones, y si estuvieran bajos los precios la gente no recurriría tanto a las importaciones. ¿Hay manera de resolver eso desde acá? ¿Es con una reforma impositiva? ¿Es con un mayor esfuerzo de los empresarios? Digamos, ¿cuál es el camino para que el precio en Argentina baje y entonces la gente no recurra tanto al importado? Claro, acá hay dos problemas, y uno es del Estado y otro es de las empresas. Yo creo que hay un problema compartido. Voy al problema del Estado, y que creo que este gobierno lo tiene muy claro, que es el componente impositivo que tiene el costo de producción en la Argentina, es altísimo. O sea, hay sector alimentos y bebidas, sector calzados, o sea, hay sectores donde llega a más del 50% del precio del producto, es impositivo. Y uno ahí explica, por ejemplo, es insólito que vos vas a comprar, no sé, una depiladora Made in Argentina te sale más cara en Argentina que la misma depiladora Made in Argentina cuando la vende Chile. O sea, claramente hay un componente impositivo que es muy alto. Y después tenés un problema de tecnología. Argentina se quedó muy atrás en lo que es incorporación tecnológica en las empresas. Nosotros el año pasado hicimos una encuesta bastante interesante que le hicimos en conjunto con CIPEC también. Tomamos un panel de 100 pymes industriales y nos encontramos con que más de la mitad de esas pymes industriales trabajan con tecnología atrasada. O sea, tenés, por ejemplo, un 10-15% que trabaja directamente con tecnología obsoleta, y después tenés el resto que trabaja con tecnología media, pero muy atrás de los países líderes del mundo. Los mismos empresarios te dicen, mi brecha con la empresa líder del mundo de mi sector es del 45-50%, mi brecha tecnológica. Entonces, obviamente, que el costo de producción de esa empresa es mucho más alto que el de otros países del mundo. Y en la medida que el tiempo pasa y no acortamos estas brechas, es cada vez peor, porque ahora, por ejemplo, la industria ya incorpora procesos de robotización, cosas que Argentina está muy atrás. Lo que pasa, Victoria, buen día, Martín Tetaz te saluda. ¿Cómo estás, Martín? Bien, justamente esa es una de las consecuencias de tantos años de economía cerrada, digamos, al no tener la dinámica de la competencia, no hay incentivo para invertir, para incorporar tecnología. ¿Cómo hacemos para que esto sea gradual? Porque, por otro lado, cuando uno mira las cantidades, ¿no? Vos decías, sí, efectivamente creció 22% en enero la importación de bienes de consumo. Ahora, eso es el 13% las importaciones de bienes de consumo del total de las importaciones. O sea que no es, en general las importaciones, el 87% no son bienes de consumo de un país que ya es un país muy cerrado. Argentina en total terminó el año pasado creo que fue 11-12% total de importaciones respecto del producto. O sea, cuando vos mirás las importaciones de bienes de consumo, ahí está el número que decía Jorge cuando empezó la nota. Las importaciones de bienes de consumo representan 1,5% del PBI de la Argentina. Cuesta creer que con esa magnitud tan pequeña tengan un impacto tan grande sí localizado en algún sector, pero cuesta creer que tengan un impacto más. Martín, sí, no, pero ahí te voy a corregir algo, es cierto, cuando lo mirás así parece nada, pero vos pensás que la industria también es el 12% del PBI, entonces la industria es chica en la Argentina y todavía es una industria que genera muchísimo empleo en muchos sectores, por más que uno sabe que la industria cada vez va a ir generando menos empleo porque las máquinas van a ir sustituyendo a la mano de obra. Tomá la industria textil, la industria del calzado, son todas mano de obra intensiva. Tomá la industria naval, o sea, hay muchas industrias que hoy tendrían que estar más robotizadas y todavía en Argentina son mano de obra intensiva. Por eso, por ejemplo, vos decís, bueno, ¿cuánto más entró de bienes de consumo el año pasado que en 2015? Y fueron, si lo mirás en montos, 600 millones de dólares más. Fueron 10.000 millones de pesos. Claro, vos lo mirás a nivel macro, no es nada. Ahora pensalo en una industria chiquita como es la industria argentina, que además tuviste un 10% de caída en las ventas. Ahí está. Que además exportaste menos, porque convengamos que Brasil, la mayoría, por ejemplo, de las pymes industriales que son un poco las de las que estamos hablando y las más afectadas, porque son las que les cuesta competir, ¿a dónde le venden? A Brasil. Y Brasil es un mercado que se desplomó todos estos años, y la verdad que encima comprarle al argentino hoy a Brasil es menos competitivo. Si tiene que importarle, va a importar a otros países. Esa era la otra pregunta que te iba a hacer, Victoria, claro. Porque me parece que le estamos poniendo el foco al problema de la importación, y en realidad el problema es un problema de demanda, me parece. Porque cuando uno mira, por ejemplo, el volumen de importaciones de este año, inclusive en bienes de consumo, comparado con el de 2011, 2016 estuvo muy por abajo de 2011. Y uno dice,
¿cómo puede ser que importando menos, incluso en bienes de consumo, que lo que se importaba en 2011... Pero en 2011 vendías más, ahí está, exportabas claro, más... Bueno, por eso me parece que por ahí el problema es un problema de demanda, porque si no, estamos entrampados en nos metemos en un círculo vicioso, que claro, por un lado no abrimos algunos sectores, eso genera, por un lado precios altos, por otro lado poca tecnificación y por lo tanto poca productividad, y el día que los querés abrir o decir, bueno, está bien, ganaron competitividad los sectores, porque si proteger fuera una medida para que los sectores fueran más competitivos, la verdad que creo que estaríamos todos de acuerdo. No, pero ¿sabes qué, Martín? Tenés que buscar un mix. ¿Por qué? Porque vos tampoco podés decir, les abro el mercado y así compiten, porque la empresa no va a poder competir en la situación que está hoy pensada una empresa, con una ecuación financiera que está prácticamente haciendo equilibrio todo el tiempo. Y ahí voy a la parte que yo te decía antes, también hay una responsabilidad del industrial. En Argentina, en todo el ciclo expansivo que hubo, fueron pocas las empresas que invirtieron en tecnología, en mejorar la productividad de la empresa. O sea, es la típica frase que a veces dicen, bueno, tenemos empresarios ricos y empresas pobres. Ojo, hay que ver que eso no pase también en la Argentina, pero vos no le podés abrir hoy la importación y decir, no, o sea, nosotros acá marcamos un problema, ojo, está pasando esto. Vos tenés dos opciones, ignorarlo o decir, bueno, vamos a ver qué está pasando. Yo creo que hay que mirarlo al problema, porque la empresa sola no va a mejorar la competitividad en una Argentina donde no tenés financiamiento, y además donde hoy tenés tantas urgencias que todas estas líneas de financiamiento productiva que le están dando a la empresa le están usando para descontar cheques, para ponerse al día con los proveedores porque tenían deudas atrasadas, para ponerse al día con los cheques que también venían sin poder pagarse. Hay un problema financiero muy complicado. Te hago una pregunta al revés. Sí. Si vos tuvieras que decir cuánto es cada uno de los dos problemas, digamos, ¿no? Para mí, quiero escucharte tu visión, pero para mí es 80% un problema de demanda y 20% un problema de importaciones. ¿Vos cómo dirías que es esta ecuación? No sé si tanto es un problema de demanda, pero hoy te digo que puede ser que sea 60% un problema de demanda y un 40% un problema de importación. Pero sí, yo te diría un 60 y un 40 un problema de importación, porque tenés otro problema que es un problema de competitividad. Vos tenés un tipo de cambio que te quedó atrasado e industrias que están más atrasadas tecnológicamente de lo que estaban el año pasado y el anterior. Sin embargo, en la comparación con Brasil que estás haciendo vos, tu tipo de cambio es 60% más competitivo que el que había hace un año atrás. Sí, es cierto, pero Brasil es un mercado que está en recesión con la industria. Vos viste la cantidad de destrucción de empleos, cierres de industria que hay en Brasil, y que a la hora de importar hoy no es Argentina el mercado más competitivo para importar. Entonces hay un problema de competitividad muy importante acá. Los costos en la Argentina son altísimos, los costos logísticos, y esto lo resolvés también, por ejemplo, mejorando el estado de las rutas. Pero la otra pregunta, porque supongamos que hay un problema de competitividad, que lo hay efectivamente para algunos sectores. El problema es que hay algunos sectores que para ser competitivos, dado los niveles bajos de inversión que tienen y otra serie de factores, y que no es, digamos, para que nosotros seamos competitivos fabricando café, voy a poner un ejemplo por el absurdo. Sí. Para que nosotros seamos competitivos fabricando café tendríamos que tener $1.60 más o menos. Digamos, entonces, si vos no sos realmente productivo, por ejemplo, para que nosotros seamos productivos ensamblando computadoras, ¿qué dólar necesitamos? $1 de 60 pesos. Entonces, hay algunos sectores donde uno puede resolverlo, el problema de competitividad, con dólar o con un poquito de infraestructura, pero hay algunos sectores donde realmente hay que replantearse si estamos en condiciones de agregar valor ahí, y si no es mejor ponerse a agregar valor en otro lado, porque el único que parece que gana en todo esto es el empresario realmente. Mira, yo ahí te voy a decir dos cosas, Martín. Es cierto, esta es una teoría muy liberal también, pero está bien, o sea, no tiene ningún problema el decir, bueno, vamos a especializarnos en aquellos sectores que somos productivos. Pero vos no te olvides que atrás de muchas de estas industrias hay generaciones de gente. Por ejemplo, el empresario textil, vos mirás para atrás y por ahí es la misma empresa que venía el abuelo, el hijo, el nieto, y vos ahora le vas a decir, che, especializate en otra cosa porque esto no es productivo, no somos productivos en esto, entonces no produzcamos más. Y pero explicarle, perdóname, Victoria, pero explicarle eso a la gente que le cobran 400 mangos un jean en cambio de 100, que tiene que pagar 300 de melancolía del abuelo que hacía telares.
No, pero el o problema sea, no yo no es... quiero pagar 400 mangos un jean. Sí, todos queremos comprar más baratos, pero el problema es que también 400, tenemos... 800, 2000, no sé. No, y si lo comparás con ¿A dónde marcas... conseguís a 400? Yo no compro ropa. Compran en no. un boli shopping acá. Yo compro ropa afuera, no Perdón. compro ropa acá. O Eso comprás sí. acá marca... Lamento mucho por la industria nacional, pero no compro ropa acá, Si viste pues no me uno- gusta y me afanen. Si viste uno a 400, pásame el dato que vamos. Sí, está bien, tengo que decir 2000, Victoria. O marcas argentinas a precio de diseñadores internacionales. Pero vos Acá fijate un una jean de cosa cualquier, de cualquier marca argentina vale lo que en otro lugar del mundo es un jean, cuesta un jean de Armani. Sí, Digamos, pero- no hay relación lógica. Pero yo te hago ahí te interrumpo un minuto, perdón, ¿no? Pero vos andá a cualquiera de estas tiendas que venden jeans carísimos en la Argentina, fíjate de dónde son esos jeans, son la mayoría importados y te los venden igual carísimo porque el problema del costo argentino no está solo en la industria, lo tenés en toda la cadena, lo tenés en el sector comercio también. Entonces, cuando vos mirás el componente impositivo, por eso si vos mirás el componente impositivo de ese producto, que es el 50, 55% por ahí, incluso en alimentos y bebidas, vas a ver que en realidad buena parte de ese precio se lo lleva el Estado. Está bien, ahora fíjate que es una paradoja, porque el Estado se lo lleva para después bancar los subsidios a eso mismo que no funciona. Claro, no solo eso mismo. No solo a eso mismo, también a millones de cosas. Convengamos que Pero, nosotros sí, tenemos sí. en la Argentina un Estado que, o sea, Argentina tiene educación pública, salud pública, No, obvio, tenemos obvio, un montón de cosas que no tienen otros países, pero bueno, todavía no encontramos la forma de cómo tener todo eso y además ser productivos. Un punto que quiero desmitificar, porque ya lo hemos conversado acá, pero a raíz de un poco del comentario de Diego y de la réplica que hacías vos, Victoria, es que efectivamente un rubro donde es patente esto es el rubro de los juguetes. El mismo juguete importado que compras acá, vos te lo compras en Chile o en cualquier otro país, el mismo juguete, no es industria, o sea, el 50% de los juguetes que se venden en Argentina son importados. Si vos te compras cualquier juguete, sale 3 veces más en Argentina que afuera y es el mismo juguete fabricado capaz que, no sé, en Tanganica. Pero hay un problema de costo argentino que no tiene necesariamente que ver con la etapa de fabricación. Pero el punto del cual yo quería hacer justamente a raíz de eso es, entonces, ¿por qué ponemos el énfasis en, o tenemos como una especie de fetiche en algunos momentos, decir, no, esto lo tenemos que fabricar sí o sí acá? Y por ahí yo no digo que la ventaja tenga que ser una ventaja en términos de productividad hoy, que esa sería la visión más clásica o la visión más liberal, como lo decías vos. Yo no digo que nosotros tengamos que solamente fabricar algo en lo cual tenemos ventaja hoy, pero mostrame que yo con cierta protección puedo tener ventaja en un sector. Yo te puedo garantizar que en ensamblado no podemos tener ventaja nunca, jamás vamos a ser competitivos en ensamblado. Terminemos con esa mentira de una vez por todas. Igual yo creo que el problema acá no es que o sea, claro, el industrial obviamente pide la protección porque es en el corto plazo lo que cree que le resuelve el problema es muchísimo más profundo y no lo resolvés con protección. Pero ¿qué pasa, Martín? Si vos abrís hoy las importaciones, no nos olvidemos la experiencia de los 90, porque en los 90 pasaba lo mismo. Vos abrías la importación y te entraban primero poco, cada vez más fuiste destruyendo la industria, fuiste generando una masa de desempleo altísima y llegaste a tener más del 20% de desempleo en el país. Entonces, yo no digo ni hay avalancha de importaciones hoy, ni te digo cerremos las importaciones. Lo que pienso es el gobierno tiene que estar atento. Y si vos querés, suponete que vos me decís, mira, vamos a especializarnos, y el gobierno dice, vamos a especializarnos en aquello que somos productivos. Para hacer eso necesitas un programa, un plan. No podés decirlo, bueno, les abro todo y ahora converjamos a lo que somos competitivos. Porque atrás de una industria de juguete, de una industria textil, hay empleo, hay gente que trabaja. Entonces, tenemos que tener un plan de contingencia para ver a dónde... Ahí me haces, perdóname, Diego, ahí me haces trampa vos ahora al revés, Victoria, porque ahora estás usando los números macro para defender la realidad micro del sector. ¿Cuánto de ese desempleo que vos tuviste en los 90 fue por culpa de la apertura de las importaciones? ¿Cuánto fue por culpa de las privatizaciones que echaban 20.000 personas a la calle? ¿Cuánto fue por culpa del tipo de cambio? El dólar 1 a 1 fue una locura. Si vos hubieras tenido un tipo de cambio más competitivo... A ver, para decir algo en castellano, que lo dijo el otro día Roberto Frenkel en una nota en El Economista, me pareció un comentario que nadie dice. El nivel de apertura que hubo en los 90 fue exactamente el mismo nivel de apertura en materia arancelaria y de protección que hubo entre el 2003 y el 2008. O sea, no es verdad que en el 2003-2008 haya habido de golpe más protección. Hubo el mismo, exactamente. No, pero lo que pasaba era que el dólar era mucho más competitivo. Claro, tenías un dólar hiperalto, pero vos no podés, Argentina no puede seguir valiéndose de un dólar hiperalto para ser competitivo, porque
seguimos en la dinámica y en la espiral inflacionaria. Subió el dólar y a la larga te van a subir los precios, porque buena parte de los insumos de producción que usan las industrias, o sea, buena parte del costo de producción en Argentina son insumos importados. Pero toda forma de proteccionismo te va a generar ese problema. Y por eso, claro, como pasó en el ciclo kirchnerista, cuando decían cerraban la importación, las empresas no tenían insumos para producir y entonces tenían que salir a comprar en el mercado local. Las empresas locales no lo podían producir porque no lo venían produciendo, y entonces había un problema de falta de oferta. Bueno, ahí tenemos nuestro problema entonces. No nos funciona abrir importaciones y no nos funciona el proteccionismo. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de competitividad que no podemos resolver, porque tenemos un Estado que, a ver, una parte del problema, tenemos un Estado que es muy ineficiente, que recauda mucho, le saca mucho a la empresa, pero no reparte o no distribuye eficientemente. Entonces, primero necesitas una reforma del Estado. Y también tenemos empresarios que especulan un poco más de lo que debieran. También tenemos empresarios que especulan, porque hay muchos empresarios que cuando tuvieron que el momento de invertir y de incorporar tecnología y de achicar esta brecha tecnológica, no lo hicieron. Bueno. Invirtieron en otras cosas. Entonces hay una cultura empresaria que también hay que modificar, pero esto es un trabajo que requiere Argentina. Obviamente, si viene un gobierno, tiene un programa, viene otro, cambia todo y tiene otra visión. Nunca vamos a lograr tener una visión compartida y lograr un consenso, porque acá necesitamos la cooperación de todos, no es la culpa del Estado y la culpa del empresario, pero sin la cooperación del Estado, del empresario y de todos los sectores no vamos a salir nunca de porque la verdad que es un nudo gordiano en lo que estamos, ¿no? Por otro lado, al mismo tiempo que hay algunos datos, y vos decís, bueno, crecieron 22% las importaciones en enero de bienes de consumo, dato objetivo, real, sí. Es un dato oficial del INDEC, digamos. En cantidades. En cantidades, sí. Por más que impacte poco en términos del total, que termines impactando porque te lo planteo así porque también hay muchos que me están diciendo, muchos productores, empresarios que me dicen, mira, esto sigue el famoso kirchnerismo de buenos modales. No es verdad que estén abriendo las importaciones, las de JAI cambiaron de nombre, ahora se llaman CIMI, pero es un sistema también muy gorroso. El aduanas es un desastre también, la verdad que no se observa, y tampoco se observa en la calle. No es que yo no percibo lo que sí se percibía en los 90, uno veía en los 90 de golpe todo por dos precios, por todo lado, todo importado, digamos. Esto en la calle hoy no se ve. No, es que no son dos cosas comparables, no es lo que está pasando, Martín. Por eso no es que lo que tenemos hoy es una avalancha importada. Tenemos un crecimiento que todavía es lento, pero que es constante en las importaciones, que empieza a afectar a algunos sectores puntuales, empieza a afectar, por ejemplo, obviamente a los sectores menos competitivos, son a los que primero afecta. En algunos sectores, por ejemplo, el textil, porque Argentina competir en textil, por ejemplo, con China, no solo con China, con todos los países asiáticos, porque no se produce solo en China. O sea, las empresas hoy líderes del mundo están poniendo las fábricas en Sri Lanka, en otros países que tienen manos de obra más baratas todavía. Y la verdad, nosotros tampoco queremos un país que produzca barato por tener mano de obra esclava, porque no es el tipo de país que queremos. Pero justo elegís un sector donde igual tenemos mano de obra esclava, es decir, no es un sector donde, porque si teníamos un sector que pagara buenos salarios, pero justamente el sector textil es el sector que paga los peores salarios de la Argentina. Si vos agarrás los salarios por industria, la industria textil es la industria que paga los peores salarios. Y hay cientos de denuncias de talleres clandestinos. Entonces justamente pero todo eso de los talleres clandestinos es todo lo que va al mercado ilegal. Pero yo me refiero a los salarios en blanco, yo me refiero a los salarios en blanco, no de taller clandestino. Si vos mirás el último, por ejemplo, informe que publica el INDEC de sector por sector, cómo están, qué salarios promedio pagó cada sector, la verdad que lo que te sorprende es que la industria paga 40% menos que los salarios la industria textil paga 40% menos en promedio que los salarios del resto de la industria no textil. Entonces, justamente no es un sector donde estemos defendiendo altos salarios, y tampoco estamos compitiendo necesariamente. Yo, por ejemplo, estuve hace un tiempo en España y comprabas la ropa en la misma tienda que está acá en Buenos Aires, tiene varias sucursales, que es una tienda internacional, en Zara. Por ejemplo, sí, en Zara. Y la verdad que la ropa era de Marruecos, de Egipto, tampoco era no era de un país que pagaba $10.000 de salario, pero tampoco era de un país que pagaba 30, ¿eh? Sí, bueno, a ver, entonces nosotros con ese criterio decís, bueno, la industria textil, vos fíjate lo que estás diciendo, pagas salarios baratos y además no es competitiva. Entonces, ¿qué hacemos con la industria textil?
Ahora, ¿quiénes son los empresarios textiles en la Argentina? Porque yo creo que hay que empezar a mirar también al revés, porque vos a veces ves, y acá vuelvo a otro, empresarios ricos, empresas pobres, porque hay muchos sectores, y hablemos de los sectores más grandes ahora, donde vos ves empresarios multimillonarios que venden productos a precios carísimos y pagan salarios bajísimos. Entonces hay un problema ahí de cómo se distribuye la renta desde ¿No pensás, Victoria, que yo me pasé la vida escuchando que el costo argentino era un problema laboral, y en realidad yo cada día creo más que el costo argentino es el margen de que ganan las empresas? Sí, pero sabes que yo ahí voy a diferenciar en lo que son las empresas grandes y medianas grandes de lo que es la empresa chica, porque en la empresa chica no es así. Vos ves muchos textiles que vos no ves que el empresario viva una gran vida, o sea, los ves sobreviviendo, sobre todo en la industria textil, que estamos puntualmente en esa, sí, ¿no? Sí. Entonces, pero sí, yo creo que en Argentina hay que empezar a ver también... Acá se sigue ganando en algunos sectores mucha plata. O sea, a ver... Esto es lo que quería hacer, perdón, ¿no? Yo sé que no es un personaje que nos guste a nadie, pero Guillermo Moreno, era el que decía, bueno, agarraba a los industriales... No, bueno, pero no es así como se hace. No, obviamente que no es la metodología, pero el problema estaba detectado y está detectado. Pero ¿cómo lo resolvés? Con competencia. Mirá, si claro, el problema es la única manera, ¿no? El problema es que la competencia anulás al chico también. Bueno, entonces... pero a ver, vamos a un número concreto. El jean que decía Jorge recién, un jean de 2 lucas en Argentina, que vamos a ponerlo para que la gente entienda un ejemplo concreto. Sí. Lo pagamos 4 veces más de lo que sale ese jean afuera, o 3 por lo menos, 3 veces más de lo que sale el mismo jean afuera, o 4. Ahora uno dice, eso se lo lleva el trabajador, porque también ahí uno diría, bueno, si se lo lleva el trabajador, qué sé yo, hacemos un esfuerzo para que los trabajadores estén mejor. ¿Sabes cuánto se lleva el trabajador de esos 2.000 pesos del jean? 200, el 10% del jean. Entonces uno dice, mira, es más fácil. La mitad se lo lleva el Estado de ese precio. Bueno, entonces es más fácil que el Estado me deje importar libremente el jean a mí y que me cobre esos 200 pesos y se los dé directamente al trabajador, digamos, y en la forma de algún tipo de proceso de reconversión laboral, para que los tipos puedan ser más productivos y se sumen a una fábrica donde puedan ganar un salario más alto, o a un tipo de actividad productiva donde puedan ganar un salario más alto. O sea, que yo creo que hay un camino en el medio donde nosotros podemos proteger al trabajador y al mismo tiempo generar más competencia. Al que no quiero proteger es al empresario. Bueno, eso es lo que hacen algunos países. En vez de proteger la industria, protegen el empleado de la industria. Buscan mecanismos para proteger al asalariado. Entonces, ¿quiénes hacen eso? Bueno, cuando uno ve, por ejemplo, Brasil, en algunos países europeos que protegen, lo que se busca es la forma de proteger en Italia, por ejemplo. En Italia hubo también un proceso donde, muy parecido a la Argentina, donde se buscó la forma de proteger al asalariado y no de proteger a la industria. Entonces, obvio, yo coincido con vos, Martín, en esto. Hay caminos en el medio para explorar. No, con la protección cerrando no resolves nada, porque lo que te genera la protección es el contrabando, da lugar al contrabando. Y el contrabando uno cree que es chiquito, pero es enorme. Entonces... perdón, hay un elemento también que no estamos metiendo, porque estamos hablando de la comparación entre importado y nacional respecto al precio. Y para mí también habría que hablar de la calidad. Sí. Porque pagas mucho más caro. Y la calidad, claro, y la calidad en muchos casos es muy distinta. Porque en Argentina lo que se ha hecho en los últimos años también es ajustar mucho la calidad de los productos para bajar costos. Claro, para bajar costos. Sí, claro. Sí. Ahora también pensemos que el costo de un empresario, bueno, yo te decía antes, necesitas una reforma del Estado porque necesitamos mejorar cómo gastamos, porque no puede ser un Estado que se lleve tanto, haya tanta transferencia del sector privado al público y que esté mal gestionado. Y por otro lado necesitas una reforma impositiva, porque cuando vos vas a la industria y los comercios y todo el sector productivo tiene tantos costos impositivos, pero no hablemos solo de los impuestos nacionales, la cantidad de impuestos locales, municipales, tasas, es una avalancha de cosas que en realidad todo eso es costo y más costo que tenés. A eso sumale, por ejemplo, marketing, sumale las empresas que venden en los shoppings, lo que sale el alquiler, es una locura. Y acá voy a otro costo, ¿no? Porque en todo el ciclo kirchnerista, cuando vos tuviste el boom de ingresos de dólares en la Argentina, ¿a dónde se fue mucha de esa plata? Se fue a la construcción.
se fue al sector inmobiliario y hoy tenés precios de los inmuebles que son altísimos. Entonces un comercio o una industria que tiene que alquilar un espacio para producir, el costo del alquiler es enorme, y eso se lo lleva quien, un rentista, una persona que tiene plata y que no hace nada, es la inversión más improductiva que tenemos. Entonces, cuando uno mira la inversión, en la Argentina generalmente Cuentas Nacionales, cuando te da el dato de inversión, te da todo mezclado, lo que es inversión productiva, reproductiva, y la inversión en ladrillos, que es propiedad. Y nosotros decimos, está creciendo la inversión, pero miremos qué inversión está creciendo. La inversión en maquinarias y equipos, lo que es la inversión reproductiva, creció muy poco. Y ahí tenés un costo de producción que también tengámoslo en cuenta, porque te incrementa el costo. Cualquier comercio en los shoppings, ¿cuánto es el costo, la incidencia del alquiler y de todos los cánones que tienen que pagar? Alrededor del 15% del precio del bien. Es un robo, es el doble de lo que sale en Chile o en cualquier otro lugar. Claro, sumale el 15 de eso, sumale los impuestos. ¿Cuánto tenés que vender para ser rentable? Entonces, ¿qué hace muchos comercios? Lo que hacen, bueno, en un mercado que vende menos, marcan más. Victoria, gracias por la comunicación, muy interesante. Realmente Victoria Giarrizo, quien hablaba, economista, asesora de la CAME.